No estás perdiendo porque seas menos inteligente. No estás estancado porque te falte talento. Y definitivamente no es porque no trabajes lo suficiente. La razón es más incómoda que eso. Estás jugando un juego cuyas reglas reales nunca te explicaron. Desde pequeño te enseñaron que el esfuerzo es suficiente, que la honestidad siempre gana y que el mérito inevitablemente será reconocido. Pero cuando entras al mundo real, al trabajo, a los negocios, a las relaciones de poder, descubres algo perturbador. El mundo no funciona únicamente con las reglas visibles. Funciona con dinámicas invisibles que casi nadie menciona en voz alta. Mientras tú intentas ser correcto, alguien más está siendo estratégico. Mientras tú hablas con transparencia total, alguien más mide cada palabra. Y mientras tú reaccionas emocionalmente, alguien más observa en silencio y calcula. La diferencia entre ambos no es moral. Es estructural. La mayoría de las personas pierde no porque sea incapaz, sino porque es ingenua. Y la ingenuidad, en entornos competitivos, no es virtud. Es vulnerabilidad. Hoy vamos a hablar de esas reglas que operan debajo de la superficie. No para que manipules, no para que dañes, sino para que entiendas el tablero completo. Porque te guste o no, ya estás jugando. Y cuando entiendas esto, vas a empezar a ver conversaciones, decisiones y movimientos de poder de una forma completamente distinta. Hace más de 500 años, Nicolás Maquiavelo escribió un libro que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el poder, El Príncipe. No fue un libro cómodo. No fue un manual moral. Fue un análisis frío, casi quirúrgico, sobre cómo realmente se mueve el poder cuando las emociones, las apariencias y la reputación están en juego. Durante siglos, muchos lo interpretaron como una invitación a la manipulación. Otros lo vieron como una defensa brutal contra la ingenuidad política. Pero si lo lees con atención, entiendes algo más profundo. Maquiavelo no estaba enseñando a hacer el mal. Estaba enseñando a sobrevivir en entornos donde la pureza sin estrategia es una desventaja. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Este no es un entrenamiento para convertirte en alguien oscuro. Es un entrenamiento para dejar de ser vulnerable ante quienes ya entienden estas dinámicas. Es desarrollar una forma de inteligencia que no reacciona impulsivamente, que no revela todo, que no se deja gobernar por el miedo ni por el ego. Vivimos en una era donde la información es abundante, pero la comprensión estratégica es escasa. Todos hablan de motivación. Pocos hablan de estructura de poder. Todos hablan de autenticidad. Pocos hablan de posicionamiento. Y esa diferencia es la que define quién avanza y quién se queda atrapado justificando sus derrotas. En este vídeo voy a desglosar 8 rasgos psicológicos que separan a quienes entienden el juego completo de quienes solo reaccionan dentro de él. Algunas ideas pueden incomodarte. Otras pueden desafiar creencias que has tenido durante años. Eso es buena señal. Significa que estás empezando a mirar más allá de la superficie. Pero antes de continuar, una advertencia clara. El conocimiento estratégico es como una herramienta afilada. Puede construir o puede destruir. La diferencia no está en la herramienta. Está en la intención de quien la usa. Si estás aquí para aprender a herir, este no es tu espacio. Si estás aquí para aprender a protegerte y a moverte con mayor claridad, entonces estás exactamente donde debes estar. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera lección: controlar lo que revelas. Uno de los errores más comunes en el mundo moderno es confundir transparencia con fortaleza. Nos han enseñado que ser completamente abiertos genera confianza, que decir todo lo que pensamos demuestra autenticidad y que mostrar todas nuestras cartas prueba que no tenemos nada que ocultar. Suena noble, pero en entornos competitivos, esa apertura absoluta puede convertirse en una desventaja estructural. La información es poder, y el poder mal administrado se diluye. Cuando revelas tus límites, tus planes exactos, tus inseguridades o tus necesidades urgentes, no solo estás siendo honesto. Estás definiendo el marco dentro del cual los demás pueden moverse contigo. Estás marcando tu techo. Y una vez que el techo es visible, es mucho más fácil presionarlo. Imagina una negociación salarial. Si cuando te preguntan cuánto esperas ganar respondes con una cifra exacta y la justificas con entusiasmo, acabas de establecer el límite superior de la conversación. La otra parte ya no necesita explorar posibilidades. Solo necesita ajustar su oferta dentro de ese rango.
No porque sea malintencionada, sino porque ahora tiene claridad estratégica sobre tu posición. La opacidad inteligente no consiste en mentir ni en manipular. Consiste en no ser completamente legible. Es entender que cada palabra que pronuncias reduce o amplía tu margen de maniobra. A veces la respuesta más poderosa no es una cifra, sino una redirección. Estoy evaluando el paquete completo, incluyendo crecimiento y responsabilidad. ¿Qué tienen en mente ustedes? En ese momento, el marco cambia. La presión ya no está únicamente sobre ti. Existe una razón por la cual las personas que generan mayor respeto no revelan todo de inmediato. El misterio crea percepción de profundidad. Lo predecible crea sensación de control. Cuando alguien puede anticipar exactamente cómo reaccionarás, qué deseas y hasta dónde estás dispuesto a llegar, tu capacidad de sorpresa desaparece. Y sin sorpresa, pierdes influencia. Esto no significa volverte distante o críptico en cada interacción. Significa administrar estratégicamente tu información. No todo pensamiento necesita ser compartido. No todo plan necesita ser anunciado. No toda ambición necesita ser detallada antes de tiempo. En muchos casos, revelar demasiado pronto puede activar resistencias que aún no eran necesarias. La opacidad inteligente es una forma de disciplina emocional. Implica tolerar el impulso de explicarte demasiado. Implica aceptar que no todos necesitan entender completamente tu mapa interno. Y, sobre todo, implica comprender que tu claridad interna no exige exposición externa. Cuando aprendes a controlar lo que revelas, empiezas a notar algo interesante. Las personas proyectan más valor sobre ti. Llenan los espacios en blanco con hipótesis favorables. Se mueven con mayor cautela. Escuchan con más atención. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque has cambiado cómo distribuyes tu información. En el juego estratégico, la ventaja rara vez pertenece a quien habla más. Pertenece a quien administra mejor lo que muestra y lo que reserva. Y esto es solo el comienzo. Porque controlar lo que revelas es importante, pero aún más importante es saber adaptarte al contexto sin perder tu esencia. Existe una creencia peligrosa que se ha popularizado en los últimos años. Sé siempre exactamente la misma persona en cualquier contexto. Suena auténtico. Suena coherente. Pero llevado al extremo, se convierte en rigidez. Y en entornos complejos, la rigidez se rompe. La identidad estratégica parte de una distinción fundamental. Tu esencia no es lo mismo que tu expresión. Tus principios pueden ser estables, pero la forma en que los comunicas debe adaptarse al entorno. No es falsedad. Es inteligencia contextual. Un líder que habla con su equipo creativo no puede comunicarse igual que cuando presenta resultados ante directivos financieros. El mensaje puede ser el mismo, pero el lenguaje, el enfoque y la energía cambian. Con unos funcionará la inspiración y la visión. Con otros, los datos y la estructura. Pretender que una sola forma de comunicación sirve para todos no es integridad, es ineficiencia. Las personas procesan el mundo de maneras distintas. Algunos son analíticos y necesitan cifras, proyecciones y evidencia concreta. Otros son emocionales y responden a historias, propósito y significado. Otros son pragmáticos y solo quieren saber qué resultado obtendrán y en cuánto tiempo. Si no sabes identificar frente a quién estás, hablarás el idioma equivocado. La identidad estratégica implica observar antes de expresarte. ¿Qué valora esta persona? ¿Qué teme? ¿Qué tipo de argumentos respeta? Esa lectura previa cambia completamente el impacto de tus palabras. No estás traicionando tus valores, estás traduciendo tu mensaje al idioma correcto. La autenticidad rígida muchas veces es solo comodidad disfrazada. Es más fácil decir, yo soy así, que hacer el esfuerzo de ajustar el enfoque según el contexto. Pero quienes influyen, lideran o negocian con éxito entienden que la flexibilidad es una ventaja evolutiva. Piensa en el agua. Puede adaptarse a cualquier recipiente sin dejar de ser agua. No pierdes su naturaleza por cambiar de forma. Del mismo modo, tú no pierdes tu identidad por modular tu tono, tu energía o tu estrategia de comunicación. Ahora bien, hay una línea que no debe cruzarse. Adaptar tu expresión no significa alterar tus principios fundamentales. Si cambias tus valores según la conveniencia del momento, eso sí es incoherencia. La identidad estratégica no consiste en ser camaleónico moralmente,
sino en ser versátil comunicativamente. Cuando dominas esta habilidad, ocurre algo poderoso: reduces fricción, generas conexión más rápido y aumentas tu capacidad de influencia sin necesidad de imponer nada. Porque cuando alguien siente que le hablas en su propio lenguaje, baja sus defensas y escucha con mayor apertura. En el fondo, la identidad estratégica no es actuar. Es comprender que el contexto importa. Y quien entiende el contexto, entiende el juego. Pero incluso la adaptabilidad tiene un límite. Si el miedo a perder algo sigue gobernando tus decisiones, toda tu flexibilidad se convertirá en sumisión encubierta. Y eso nos lleva a la siguiente lección: el desapego operativo. Si existe un punto débil universal en el comportamiento humano, es el miedo a perder. Perder ingresos, perder estatus, perder una relación, perder aprobación. Ese miedo, casi siempre silencioso, es el mecanismo más utilizado para ejercer control. No hace falta que alguien te amenace directamente. Basta con que percibas que algo valioso está en riesgo para que tu comportamiento se ajuste. El desapego operativo no significa que nada te importe. No significa frialdad emocional ni indiferencia. Significa que tu capacidad de decisión no está secuestrada por el pánico a la pérdida. Es la diferencia entre actuar por elección y actuar por temor. Cuando temes perder tu empleo, aceptas condiciones que normalmente cuestionarías. Cuando temes perder una relación, toleras dinámicas que erosionan tu dignidad. Cuando temes perder aprobación, suavizas opiniones que deberían ser firmes. En todos esos casos, el miedo redefine tu postura antes incluso de que hables. En cualquier negociación, el verdadero poder lo tiene quien puede levantarse de la mesa. No porque quiera hacerlo, sino porque puede hacerlo. Esa posibilidad cambia la energía de la interacción. Si la otra parte percibe que dependes desesperadamente del resultado, la balanza se inclina automáticamente. El desapego operativo consiste en construir opciones. Opciones financieras, opciones profesionales, opciones emocionales. Cuantas más alternativas reales tengas, menos manipulable te vuelves. No se trata de adoptar una actitud desafiante. Se trata de reducir la dependencia estructural. Hay algo interesante que ocurre cuando una persona deja de actuar desde el miedo. Su comunicación cambia. Su lenguaje corporal cambia. Su tono cambia. Ya no transmite urgencia encubierta. Transmite estabilidad. Y esa estabilidad genera respeto, incluso en quienes antes intentaban presionar. Muchas veces el cambio no comienza con una acción externa, sino con una decisión interna. Cuando te dices a ti mismo, si esto no funciona, puedo construir otra cosa, algo se reconfigura. Tu mente deja de operar en modo supervivencia y comienza a operar en modo estrategia. Esto no significa que debas abandonar compromisos a la primera dificultad. Significa que no debes permanecer en situaciones únicamente por terror a lo desconocido. La diferencia es sutil pero profunda. Una cosa es perseverar con claridad, y otra muy distinta es resistir por miedo. El desapego operativo es una forma de libertad funcional. No elimina el riesgo, pero reduce la capacidad que otros tienen de usar ese riesgo como palanca sobre ti. Y cuando ya no pueden presionarte desde la escasez, la conversación cambia. Porque en el juego estratégico, quien no puede irse ya está negociando desde abajo. Y quien puede hacerlo, incluso sin necesidad de hacerlo, posee una ventaja silenciosa que pocos saben detectar. Ahora que entiendes esto, la siguiente lección se vuelve aún más poderosa. Porque incluso sin miedo, puedes perder terreno si no sabes manejar el ritmo de la interacción. Y ahí es donde entra el poder del silencio. En la mayoría de las conversaciones, quien habla más no es quien tiene más poder, sino quien siente más presión. El silencio, bien utilizado, es una herramienta estratégica que altera el equilibrio sin necesidad de confrontación. No es pasividad, es control del ritmo. El cerebro humano está programado para incomodarse ante el vacío social. Cuando una pregunta queda suspendida en el aire y no se responde de inmediato, se activa una pequeña tensión. Esa tensión empuja a la otra persona a llenarla. Y en ese impulso por reducir la incomodidad, muchas veces revela más de lo que tenía previsto. Quien responde demasiado rápido suele hacerlo para aliviar esa presión interna. Pero cuando decides guardar unos segundos de silencio antes de contestar, cambias el marco psicológico. Transmites que no reaccionas por impulso. ¿Qué procesas?
¿Qué eliges? Y esa pausa, aunque breve, modifica la percepción que el otro tiene de ti. Imagina una negociación. Te hacen una oferta. En lugar de responder inmediatamente con aceptación o rechazo, observas. Mantienes contacto visual. Guardas silencio. En esos segundos, la otra parte comienza a preguntarse si la oferta fue insuficiente. Si debió proponer algo más. Si hay un detalle que no ha considerado. La duda empieza a trabajar a tu favor. El silencio también es una forma de escucha activa. Cuando no interrumpes, cuando no compites por el turno de palabra, permites que la otra persona profundice. Y cuanto más habla alguien, más información entrega, prioridades, miedos, contradicciones. La información que no se obtiene preguntando, se obtiene esperando. Pero hay un matiz importante. El silencio estratégico no es frialdad ni desconexión. No es ausencia. Es presencia contenida. Es estar completamente atento sin precipitarte a llenar cada espacio con palabras innecesarias. Es resistir el impulso de justificarte, de explicarte de más o de defenderte antes de tiempo. Muchas personas se sabotean porque creen que deben responder a todo, aclarar todo, explicar todo. En realidad, cada palabra adicional puede reducir su margen de maniobra. A veces, una respuesta breve y un silencio posterior generan más impacto que un discurso elaborado. El control del ritmo es control de la conversación. Y quien controla la conversación, influye en la dirección del resultado. El silencio no es vacío, es espacio estratégico. Es el lugar donde el otro proyecta sus dudas, sus expectativas, en ocasiones, sus debilidades. Cuando aprendes a tolerar el silencio sin sentirte amenazado por él, algo cambia. Tu comunicación se vuelve más sólida. Tu presencia se percibe más estable. Y, paradójicamente, hablas menos pero pesas más. Sin embargo, guardar silencio no es suficiente si no sabes qué hacer cuando el otro finalmente habla. Porque escuchar sin comprender es solo espera. Y comprender sin reflejar es oportunidad perdida. La siguiente lección se centra precisamente en eso. El arte de reflejar la emoción oculta y convertir la comprensión en influencia. La mayoría de las personas escucha para responder. Muy pocas escuchan para comprender. Y esa diferencia, aunque sutil, es enorme en términos de influencia. Porque las personas no se vinculan profundamente con quien les da la mejor solución, sino con quien les hace sentir verdaderamente entendidas. El reflejo psicológico consiste en identificar la emoción que está debajo de las palabras y devolverla de forma clara y precisa. No es repetir lo que el otro dijo. Es captar lo que realmente quiso expresar, incluso si no lo formuló directamente. Cuando alguien dice, estoy cansado de que no valoren mi trabajo, el mensaje superficial habla de reconocimiento. Pero el mensaje profundo suele hablar de frustración, invisibilidad o incluso inseguridad. Si respondes inmediatamente con consejos prácticos, deberías hablar con tu jefe, haz un informe con tus logros, estás resolviendo el problema lógico sin tocar la emoción central. En cambio, si respondes, suena como si te sintieras ignorado, como si tu esfuerzo no estuviera siendo visto. Algo cambia. La persona se siente comprendida. Y cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia. Cuando baja la guardia, confía. Y la confianza es la base de toda influencia real. El reflejo psicológico no es manipulación emocional. Es precisión emocional. Es demostrar que estás prestando atención no solo al contenido, sino al contexto interno de la otra persona. Esa habilidad genera una conexión más profunda que cualquier argumento brillante. Además, cuando reflejas correctamente una emoción, ayudas al otro a clarificar su propio estado interno. Muchas personas no saben exactamente lo que sienten hasta que lo escuchan formulado con claridad. Al ponerle nombre a esa emoción, les das estructura mental. Y quien te asocia con claridad emocional tiende a valorarte más. Hay algo más interesante aún. Cuando alguien se siente comprendido, se vuelve más receptivo a tus ideas. No porque lo hayas convencido, sino porque ya no está a la defensiva. La resistencia disminuye. El diálogo se vuelve más fluido. La cooperación aumenta. El error común es intentar impresionar con inteligencia cuando lo que la situación requiere es sensibilidad estratégica. Puedes tener razón, pero si no conectas primero con la emoción subyacente, tus palabras rebotarán.
Reflejar no significa estar de acuerdo con todo. Significa reconocer la experiencia emocional del otro. Puedes decir, entiendo que te sientas así, sin necesariamente validar la conclusión a la que llegó. Esa distinción es clave. Cuando dominas el reflejo psicológico, tu presencia cambia. Las personas comienzan a buscarte no solo por tus ideas, sino por cómo se sienten al hablar contigo. Y esa es una forma de poder silencioso que rara vez se enseña. Sin embargo, comprender emociones no significa dejar que la emoción gobierne todas tus decisiones. Porque llega un punto donde la empatía debe equilibrarse con responsabilidad estratégica. Y eso nos lleva a una de las lecciones más incómodas de todas, la ética estratégica. El mundo real rara vez es blanco o negro. Y una de las lecciones más duras de la estrategia es aceptar que la bondad superficial puede ser perjudicial. A veces, hacer lo que se siente correcto termina dañando más que actuar con firmeza y claridad. La ética estratégica no se mide por cómo te perciben los demás, sino por los resultados que tus decisiones generan en el sistema completo. Imagina que lideras un equipo. Uno de tus miembros es carismático, amable y popular, pero consistentemente ineficiente. Sus errores afectan a todo el grupo. Tienes dos opciones: ignorar el problema por miedo a parecer duro o confrontarlo de manera directa para proteger al equipo. Elegir la primera opción puede ser emocionalmente cómodo, pero también destructivo. Elegir la segunda puede ser incómodo, pero necesario para mantener la eficacia y la moral del grupo. Maquiavelo lo resumiría así: no preguntes ¿cómo me veré? Pregunta ¿qué acción produce el mejor resultado para la mayoría? La estrategia y la ética no son opuestas. Son complementarias cuando la intención está alineada con un bien mayor. No se trata de crueldad gratuita, sino de responsabilidad con el sistema que dependes y con las personas que dependen de ti. El error más común es confundir moralidad con indulgencia. Ser agradable no siempre es justo. Evitar confrontaciones no siempre es correcto. La ética estratégica te obliga a priorizar resultados efectivos sobre sensaciones pasajeras. No se trata de eliminar la compasión, sino de poner la compasión al servicio de la efectividad. Aceptar esta realidad no es fácil. Puede generar conflicto interno. Puede incomodar porque desafía la narrativa de que la bondad siempre es suficiente. Pero quien comprende que la verdadera responsabilidad no está en parecer bueno, sino en generar el mejor impacto posible, se mueve con libertad. Esa libertad es un poder silencioso. Nadie puede presionarte desde la ignorancia moral, porque tus decisiones ya están basadas en claridad estratégica, no en percepción externa. En la práctica, la ética estratégica se traduce en decisiones concretas: a quién apoyar, cuándo intervenir, qué riesgo asumir y qué consecuencia evitar. Es la capacidad de evaluar el costo real de cada acción, no solo su apariencia. Es la habilidad de mantener la integridad personal mientras se asegura la efectividad del resultado. Dominar esta lección significa que tus decisiones ya no estarán secuestradas por la necesidad de aprobación. Tus acciones no se medirán por simpatía, sino por impacto. La combinación de empatía, claridad y firmeza crea un liderazgo que no necesita validación externa para ser poderoso. En un mundo donde la ingenuidad se castiga, la ética estratégica te protege. Te permite actuar con propósito, anticipar consecuencias y mantener la coherencia con tus objetivos, incluso cuando otros solo reaccionan al caos emocional. Y ahora, después de aprender a equilibrar comprensión y responsabilidad, llega un principio que multiplica tu valor en cualquier interacción: la exposición controlada. Vivimos en una era de sobreexposición. Cada pensamiento, cada logro, cada movimiento parece necesitar ser compartido de inmediato. Redes sociales, informes, reuniones, correos, todo se transforma en un flujo constante de información. Pero aquí está la paradoja: mostrarlo todo desde el primer momento reduce tu valor percibido. El exceso de visibilidad genera familiaridad, y la familiaridad sin misterio disminuye la influencia. La exposición dosificada es el arte de revelar tu valor de manera progresiva, calculada y estratégica. No se trata de ocultar tus habilidades, sino de entregarlas en capas, creando una narrativa que haga que los demás perciban crecimiento constante y evolución. Cada detalle que eliges mostrar se convierte en una pieza de tu narrativa, y cada detalle que reservas mantiene el misterio y la curiosidad a tu favor. Piensa en las series de televisión.
Nunca muestran todo en un solo episodio. Cada entrega responde una pregunta y plantea varias nuevas. Eso mantiene al espectador enganchado, interesado y ansioso por más. En el mundo profesional, la misma lógica aplica. Revelar tus capacidades gradualmente genera respeto y admiración sin que tengas que proclamarlas directamente. En la práctica, la exposición dosificada puede aplicarse de muchas maneras. Al incorporarte a un nuevo equipo, no es necesario demostrar todas tus habilidades desde el primer día. En lugar de eso, muestra 2 competencias la primera semana, otras 2 al mes siguiente, y así sucesivamente. Con el tiempo, los demás perciben tu evolución como constante y tu valor como creciente. Lo que podría haber parecido obvio desde el inicio se transforma en un descubrimiento progresivo que genera admiración genuina. Este principio también protege tu posición estratégica. Si revelas todo demasiado pronto, pierdes margen de maniobra. Las personas tienden a evaluar y juzgar lo que ya conocen. Lo que aún no se muestra siempre conserva un poder propio. La información que mantienes bajo control funciona como un activo. Puedes usarla para influir, negociar y dirigir percepciones cuando sea necesario. Exponer de manera gradual también te permite medir reacciones. Al liberar habilidades y conocimientos por etapas, observas cómo responden los demás, ajustando tu estrategia sin comprometer tu esencia. La percepción de crecimiento constante no solo aumenta tu valor profesional, sino que también refuerza tu capacidad de influencia sin confrontación directa. En resumen, la exposición dosificada transforma la manera en que te perciben y cómo se relacionan contigo. No es arrogancia ni manipulación, es estrategia. Es la diferencia entre ser conocido y ser respetado. Y cuando combinas este principio con las lecciones anteriores, opacidad, desapego, silencio y reflejo psicológico, tu influencia se multiplica de manera exponencial. Pero incluso esta habilidad alcanza su máxima potencia solo cuando tu foco final está claro, resultados tangibles. Y eso nos lleva a la lección que define quién realmente triunfa, la obsesión por los resultados. La obsesión por resultados es lo que separa a quienes hablan de triunfar de quienes realmente lo hacen. No se trata de estar ocupado, de demostrar esfuerzo o de acumular razones para sentirse productivo. Se trata de medir cada acción por su impacto tangible. Cada reunión, cada correo, cada decisión, debe responder a una pregunta clave. ¿Esto me acerca a mi objetivo o solo me hace sentir activo? Muchos profesionales se pierden defendiendo su ego en lugar de enfocarse en el objetivo real. Conozco a un gerente que pasaba horas enteras en reuniones discutiendo quién tenía la culpa de un error. Tenía razón, pero mientras su ego se consumía en argumentos, la situación permanecía sin resolver y la empresa perdía dinero. Otro gerente, ante el mismo problema, simplemente preguntó: ¿qué necesitamos hacer hoy para solucionarlo? Tomó liderazgo, resolvió la situación y 6 meses después recibió una promoción. Mismo problema, diferente mentalidad. La obsesión por resultados exige priorizar lo que genera impacto y eliminar lo que no. En términos prácticos, esto significa identificar ese 20% de acciones que produce el 80% de los resultados y concentrarse únicamente en ellas. Todo lo demás es ruido, distracción y muchas veces, autoengaño. Estar ocupado no equivale a ser efectivo. Pero la obsesión por resultados no se limita a lo profesional. Es una mentalidad que permea cada interacción estratégica, conversaciones, negociaciones y decisiones personales. Es la capacidad de diferenciar entre lo que produce progreso y lo que solo sirve para alimentar el ego o la percepción de productividad. Esa claridad permite mover recursos, tiempo, energía, atención, hacia lo que realmente importa. Además, esta obsesión requiere desapego del reconocimiento inmediato. No se trata de ser visto o aprobado, sino de lograr el objetivo. El foco está en la meta, no en la validación. Es un ejercicio de disciplina. Cada acción se evalúa por su contribución al resultado final, no por cuán visible o popular es. Quien desarrolla esta mentalidad deja de reaccionar emocionalmente frente a obstáculos y empieza a actuar estratégicamente. No pierde tiempo demostrando quién tiene razón. Invierte tiempo construyendo soluciones y generando progreso. Esa es la diferencia entre hablar de éxito y alcanzarlo de manera consistente. Al final, la obsesión por resultados transforma tu enfoque, de egocéntrico y reactivo,
a estratégico y dirigido. Cada esfuerzo deja de ser una rutina mecánica y se convierte en un movimiento consciente dentro de un tablero más amplio. Y cuando integras esta mentalidad con todas las lecciones anteriores, opacidad, adaptabilidad, desapego, silencio, reflejo psicológico, ética y exposición dosificada, te conviertes en alguien que no solo entiende el juego, sino que domina sus reglas sin ser manipulado. La pregunta que queda es simple. ¿Estás dispuesto a actuar estratégicamente y enfocarte solo en lo que produce resultados, o seguirás reaccionando a lo que otros deciden por ti? Esa elección define quién triunfa y quién solo habla de triunfar. Hemos recorrido 8 lecciones que pueden cambiar radicalmente la forma en que te mueves por el mundo. Desde la opacidad inteligente hasta la obsesión por resultados, cada principio tiene un propósito: darte claridad, control y ventaja en un entorno donde la mayoría actúa sin estrategia. No se trata de manipular, sino de protegerte, potenciar tu influencia y tomar decisiones con conciencia. Maquiavelo escribió para quienes querían que sus ideas sobrevivieran en un mundo hostil, no para quienes buscaban imponerse sobre los demás. Estas lecciones no te definen como alguien oscuro, sino como alguien que entiende las reglas reales del juego, más allá de lo que te enseñaron en la escuela o lo que dicta la opinión pública. La verdadera inteligencia estratégica no consiste solo en ser listo, consiste en usar esa sabiduría con propósito, intencionalidad y responsabilidad. La diferencia entre la mayoría y quienes logran resultados extraordinarios no está en talento o esfuerzo. Está en la claridad de enfoque, en la disciplina para administrar información, emociones y acciones, y en la capacidad de priorizar lo que realmente importa. Ser estratégico significa actuar, no reaccionar. Significa construir, no solo resistir. Significa evolucionar constantemente mientras otros permanecen atrapados en hábitos predecibles. Ahora, el siguiente paso depende de ti. No se trata solo de recordar estas lecciones, se trata de aplicarlas. Decide cuál de estas 8 estrategias vas a practicar esta semana. ¿Será la opacidad inteligente, el desapego operativo o la obsesión por resultados? Cada elección que hagas define tu posición en el tablero del mundo real. Recuerda, ya estás jugando. La pregunta es si quieres ser un peón más o moverte con la inteligencia de un líder. Si este vídeo te hizo pensar diferente, tienes 2 opciones: guardarlo para ti y aprovechar esta armadura mental, o compartirlo con alguien que necesite comprender estas dinámicas. Ambas opciones son válidas, pero recuerda, el conocimiento estratégico no es para todos. Solo quienes están listos para usarlo con responsabilidad pueden realmente transformarse. El mundo siempre será un tablero de ajedrez. Y aunque no puedas controlar todas las piezas, sí puedes controlar cómo juegas la tuya. Mantente estratégico. Mantente enfocado. Mantente poderoso. Porque la inteligencia oscura no te hace malvado, te hace imparable. Nos vemos en el próximo vídeo.